Las monjas comenzaron a quedar embarazadas una tras otra, y la verdad dejó a todos en estado de shock. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras observan. De relajación mientras miran el convento de Santa Catalina, ubicado en lo profundo de una región montañosa remota de España, había sido conocido durante mucho tiempo por su rigor y disciplina. Las monjas allí dedicaban toda su vida a la oración, siguiendo los mandatos de Dios sin ningún contacto con el mundo exterior, excepto por las obras de caridad permitidas. Todo ocurría dentro de un orden sagrado, hasta aquella fatídica mañana en que la verdadera pesadilla comenzó. Las campanas de la capilla resonaron anunciando el inicio de la misa. Matutina, las monjas, vestidas con sus sencillos hábitos negros, entraron en silencio a los bancos de madera, con la mirada baja en oración. La Madre Superiora María se situó frente al altar con ojos severos, pero llenos de compasión. Sin embargo, justo cuando comenzaba a recitar la oración, un jadeo rompió la quietud. La joven hermana Lucía, de apenas 22 años, cayó repentinamente al suelo. Todo el convento quedó conmocionado. Lucía, exclamó la hermana Inés, corriendo aterrorizada a sostenerla. Lucía estaba pálida, respiraba con dificultad y se aferraba al vientre como si sufriera un dolor insoportable. Las monjas murmuraban inquietas y algunas corrieron a buscar ayuda a la Madre Superiora María. Avanzó con rapidez, su rostro reflejando una creciente preocupación. «Llévenla a la enfermería inmediatamente», ordenó la hermana Ana y la hermana Teresa. La levantaron con cuidado y la condujeron fuera, mientras las demás permanecían en el banco, susurrando en voz baja. Todas sentían que algo estaba terriblemente mal, pero ninguna se atrevía a decirlo en voz alta. Media hora después, el don Ramón, quien había sido llamado al convento, salió de la enfermería. Era un médico de mediana edad, con muchos años de experiencia trabajando con iglesias y conventos. Pero aquel día su rostro estaba lívido, como si ni él mismo pudiera creer lo que estaba a punto de decir. «Madre Superiora». Ramón vaciló antes de bajar la voz. «Lucía muestra signos de embarazo». María quedó paralizada. «Eso es imposible», pronunció lentamente, su mirada volviéndose fría. «Nadie en este convento podría cometer un pecado semejante. Yo también lo creía», suspiró Ramón, limpiándose el sudor de la frente. «Pero los signos son muy claros. Su vientre ya ha comenzado a abultar y presenta síntomas evidentes de embarazo». El aire en la habitación se volvió pesado y irrespirable. «Debemos examinar a todas las monjas», continuó Ramón. La Madre Superiora María guardó silencio durante un largo momento. Antes de asentir con la cabeza, la noticia sobre Lucía se esparció por el convento, como fuego en un bosque seco, y cuando se realizaron más exámenes, los descubrimientos siguientes fueron aún más impactantes. No solo Lucía, sino al menos otras 5 monjas presentaban los mismos signos. La Madre Superiora Mara sintió que todo esto era una pesadilla a estas jóvenes monjas puras que habían dedicado sus vidas enteras al gritar. Pequeñas piedras golpeaban sin cesar la madera, dejando un sonido seco y constante. Toc toc, maldiciones y acusaciones resonaban sin descanso dentro del convento. La tensión se volvió aún más insoportable cuando el obispo Fernando ordenó oficialmente el aislamiento de todas las monjas sospechosas. «A partir de ahora nadie puede salir del convento», su voz era fría y autoritaria. «Debemos descubrir la verdad frente a él». La Madre Superiora María apretó con fuerza los pliegues de su hábito oscuro. «Su Excelencia, estoy segura de que aquí hay algo que no está bien». Su tono era sereno pero firme. «Nosotras no hemos pecado, mis monjas no. Podrían haber hecho algo así». Fernando esbozó una media sonrisa. «No podrían entonces, Madre María. ¿De dónde vienen esos signos de embarazo?» María guardó silencio porque ni siquiera ella podía explicarlo. «Revisen a cada una». Nuevamente, ordenó Fernando. «Al doctor Ramón. Esta vez no pasaremos por alto a nadie». Las monjas fueron llevadas a un gran salón donde se les exigió someterse a un examen médico bajo la estricta supervisión de Fernando,
y un grupo de sacerdotes de alto rango. Algunas temblaban y trataban de rezar, pero les ordenaron callar con gritos. ¿Por qué debemos soportar esta humillación? La hermana Ana, una monja mayor, tenía los ojos llenos de lágrimas. Nosotras no hemos hecho nada malo. La hermana Teresa le tomó la mano, tratando de calmarla, pero nadie las escuchó una por una. Fueron arrastradas a la sala de revisión. La más joven, la hermana Elena, de menos de 20 años, se desmayó del miedo cuando el médico le tocó la muñeca. La hermana Beatriz osaba desconsolada mientras la interrogaban sobre algo que ni siquiera ella comprendía. «Dinos la verdad y serás perdonada», intervino un sacerdote anciano. «Pero yo no he hecho nada malo», gimió Beatriz. Desde la distancia, Fernando cruzó los brazos sobre su pecho, observando con indiferencia cada sup. Solo reforzaba su convicción de que estaban ocultando algo tras varias horas de exámenes. El resultado fue aún más devastador. 2 monjas fueron confirmadas con signos de embarazo cuando la noticia se filtró al exterior. La furia del pueblo alcanzó su punto máximo frente a las puertas del convento. Decenas de personas se congregaron con pancartas que llevaban inscripciones acusatorias pecadoras ante Dios. «Nos engañaron, traidoras de la servicio de Dios. ¿Cómo podían estar embarazadas? Ninguna de ellas tenía contacto con hombres. Esto no podía ser posible». Y sin embargo, de alguna manera lo era. Fuera del convento, los rumores comenzaron a propagarse. Algunos habitantes del pueblo susurraban sobre los extraños sucesos en Santa Catalina. Pronto las historias comenzaron a distorsionarse. Algunos decían que el convento estaba maldito. Otros susurraban con veneno que las monjas habían cometido un pecado imperdonable. Las habladurías llegaron rápidamente a los oídos del obispo. Fernando era un hombre de gran autoridad, con un rostro severo y ojos penetrantes. Siempre se había enorgullece de mantener la pureza y el honor de la Iglesia, pero también bien era conocido por su carácter inflexible y su falta de tolerancia ante cualquier escándalo. Cuando se enteró de lo que sucedía en el convento de Santa Catalina, convocó de inmediato una reunión de urgencia. «Esto es inaceptable». Su voz resonó con furia dentro de la catedral. «No podemos permitir que un escándalo como este manche el nombre de la Iglesia». Un joven sacerdote, el padre Alfonso, habló con cautela. «Pero aún no sabemos qué ha sucedido. Realmente, tal vez haya algo extraño aquí». Fernando entrecerró los ojos. «No hay nada extraño excepto que estas monjas han roto sus votos. Pero si son inocentes, eso es imposible», cortó. «Fernando, iremos al convento de inmediato. Si alguien ha pecado, pagará las consecuencias». Pocas horas después, una caravana de carruajes llegó al convento de Santa Catalina. Cuando Fernando y varios clérigos de alto rango descendieron, la atmósfera se volvió opresiva. Las monjas, alineadas en el patio del convento, mantenían la cabeza baja, aterradas. La Madre Superior, a María, salió a recibirlos manteniendo la compostura, pero por dentro su corazón se agitaba con inquietud. «Bienvenido, Su Excelencia», dijo con voz serena. «Supongo que ha venido a buscar la verdad». Fernando recorrió con la mirada a las monjas temblorosas. «La verdad ya. Es evidente, Madre María, ahora solo falta el castigo. Solo falta él». En menos de un día, la noticia del escándalo en Santa Catalina se había esparcido por toda la región, frente a las puertas del convento. La gente comenzó a reunirse. Al principio, solo observaban con curiosidad. Pero pronto, los murmullos crecieron en intensidad, transformándose en indignación. «Son pecadoras», gritó un hombre. «Dios castigará a las mentias». Un grupo de ancianas que en el pasado veneraban el convento, ahora miraban a las monjas con desprecio. «Confiamos en ellas, y ahora han deshonrado a Dios». De esta manera, las primeras piedras fueron lanzadas contra las puertas del convento, desde el balcón. La Madre Superiora María observó a la multitud de enfurecida. Sabía que lo peor aún estaba por venir. Esto solo era el comienzo de la pesadilla. Las puertas del convento de Santa Catalina permanecían cerradas, pero afuera la multitud no dejaba de fe. Algunos lanzaban huevos podridos contra las puertas,
Mientras otros levantaban antorchas en señal de amenaza, «Han profanado la casa de Dios», rugió un hombre. «Entrégueme». Encogidas de miedo, con lágrimas en los ojos, la Madre Superiora, María permaneció de pie ante la estatua de Cristo, con el corazón oprimido. Había intentado protegerlas, pero ahora el convento ya no era un lugar seguro, cuando la multitud se volvió aún más agresiva. Fernando tomó una decisión despiadada. «Si confiesan todo esto puede resolverse de una manera más indulgente», dijo, recorriendo con la mirada a las monjas. Un documento fue colocado ante ellas. «Firmen aquí y confiesen que han pecado». La hermana Isabel, una mujer dulce y gentil, rompió en llanto. «Pero nosotras no hicimos nada malo». Fernando suspiró y le hizo una seña a otro sacerdote. «Quienes se nieguen a firmar serán expulsadas de la iglesia para siempre». Aquellas palabras golpearon el mayor miedo de las monjas. Algunas comenzaron a vacilar. La hermana Inés, con las manos temblorosas, tomó la pluma, y lágrimas cayeron sobre el papel. «No firmen», advirtió la Madre Superiora María, pero era demasiado tarde. Algunas, dominadas por el miedo, la desesperación y el terror de ser desterradas el convento, firmaron. Las demás, aunque aún se resistían, comenzaron a sucumbir al pánico. La noche cayó, pero nadie pudo dormir. Las monjas fueron encerradas en sus habitaciones, sin permiso para salir. La Madre Superiora María, quien había liderado el convento por más de 20 años, nunca se había sentido tan impotente en la oscuridad. Se escuchó el llanto ahogado de alguien. «Tengo mucho miedo». La Madre Superiora María se giró. Era la hermana Elena, la más joven de todas, todavía temblando por lo que había sucedido durante el día. «¿Qué va a pasar con nosotras?» «Madre». María susurró con la voz quebrada. La Madre Superiora no pudo responder, no tenía una respuesta. Por primera vez en su vida sintió que había perdido la fe en la justicia. Mientras las monjas se sumían en la desesperación, Fernando y sus seguidores se sentían complacidos. «Todo está saliendo como lo planeamos, Fernando». Sonrió pronto. «Purificar este convento de las mentirosas». Un sacerdote a su lado asintió. «La opinión pública está de su lado». «Nadie cree en esas monjas». Fernando tomó un sorbo de vino y miró hacia las puertas cerradas del convento. Ya tenía todo bajo su control. Solo faltaba un paso más, pero incluso en la oscuridad más profunda, una chispa de esperanza todavía brillaba. La Madre Superiora María aún tenía una última oportunidad. Silenciosamente escribió una carta, la selló con cuidado y se la entregó a la hermana Ana, la única monja que aún tenía permitido salir del convento. «Llévala al padre, Juan», le dijo en voz baja. La hermana Ana tembló. «Cree que él podrá ayudarnos». María no estaba segura, pero tenía que intentarlo, porque si no, no lo hacía. El convento de Santa Catalina quedaría manchado para siempre por un pecado que nunca cometieron fuera del convento. La multitud seguía creciendo, los gritos y maldiciones no cesaban. Las puertas temblaban con los golpes furiosos, como si fueran a derrumbarse en cualquier momento. Antorchas ardían en la oscuridad, iluminando los rostros enfurecidos. Mientras tanto, dentro del convento, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Las monjas estaban confinadas en sus habitaciones, sin permiso para salir. La Madre Superiora María había sido despojada de su autoridad. Ahora todo estaba en manos del obispo Fernando. A la mañana siguiente, se organizó una reunión de emergencia en Minomitsintosis, los terrenos del convento. Fernando ocupó el asiento central, rodeado por un grupo de sacerdotes de alto rango, todos con expresiones severas. «No podemos permitir que este convento siga deshonrando a la Iglesia», dijo Fernando con voz firme. «Propongo la expulsión de todas las monjas que muestran signos de embarazo». El padre Esteban, uno de los sacerdotes presentes, pareció dudar. Pero ¿y si hubo algún error en el diagnóstico? Fernando entrecerró los ojos con evidente disgusto. «Error. Las 12 tienen los mismos síntomas. ¿Qué más pruebas se necesita?» El padre Esteban apretó los labios sin atreverse a replicar. Otro sacerdote. El padre Vicente intervino. «Estoy de acuerdo si no actuamos rápido».
La reputación de la iglesia será destruida, Fernando. Sonrió complacido. Entonces está decidido, anunció. Todas las culpables serán expulsadas. Cuando la noticia de la decisión se propagó, la multitud afuera del convento se volvió aún más violenta. Encendieron velas y levantaron carteles con mensajes amenazantes. Expulsen lasas a todas, este convento ya no pertenece a Dios. Son unas impostoras. Los golpes contra la puerta se volvieron cada vez más feroces dentro del convento. Las monjas temblaban. Algunas rezaban en un intento desesperado de encontrar consuelo, mientras otras sollozaba en silencio, paralizadas por el miedo. La hermana Beatriz susurró: «Vamos a morir aquí». La hermana Isabel la abrazó con fuerza. «Dios no nos abandonará». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, no estaba segura de que fueran verdad. Esa noche ocurrió una tragedia. La hermana Elena, la más joven de todas, no pudo soportar la presión. «No podemos hacer nada». Su voz temblaba. «Nos van a matar». La hermana Teresa intentó calmarla. «No encontraremos una salida». Pero era demasiado tarde. Elena corrió hacia la pared y se golpeó la cabeza con fuerza contra el suelo. «Elena», gritaron las monjas corriendo a sostenerla. La sangre brotó de su frente. Sus ojos comenzaron a nublarse. La Madre Superiora María quedó paralizada, con lágrimas cayendo por su rostro. «Dios mío, no podemos permitir que esto continúe». Cuando Fernando se enteró de lo sucedido, con Elena no mostró ni una pizca de compasión. «Fue su elección», dijo fríamente. El sacerdote Alfonso, el más joven del consejo, no pudo contenerse. «¿No ve que algo está mal? Una monja se quitó la vida por la presión que estamos ejerciendo». Fernando le lanzó una mirada cortante, afilada como una navaja. Era débil, y los débiles no tienen lugar en la iglesia. Alfonso apretó los puños, pero no se atrevió a responder. Las monjas fueron encerradas en una habitación aislada. Menos de una hora después, se emitió una nueva orden. Todas las monjas con signos de embarazo fueron confinadas en una sala separada, sin contacto con nadie. La puerta fue cerrada con llave. La oscuridad las envolvió. La hermana Inés susurró: «Nos están tratando como criminales». La hermana Ana mordió su labio con rabia. «Nosotras no hemos cometido ningún pecado», pero nadie las escuchaba. A pesar de la desesperación, la Madre Superiora María se negó a rendirse. Sabía que solo había una persona que podía ayudarlas: el Padre Juan. Pero ¿cómo podría comunicarse con él? Cuando cayó la noche, llamó a la hermana Ana. «Tú aún puedes salir, ¿verdad?» Ana asintió. «Lleva esta carta al Padre Juan. No dejes que nadie te vea». La hermana Ana tomó la carta, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Si la descubrían, el castigo sería severo, pero ya no tenían otra opción. La hermana Ana escapó sigilosamente, cruzando el patio del convento, donde los guardias patrullaban. Su cuerpo temblaba, su corazón lía con fuerza. Un destello de luz apareció de repente. Un sacerdote se acercaba. Ana se pegó a la pared, conteniendo la respiración. El hombre pasó de largo sin notar su presencia. Siguió avanzando hasta llegar a la puerta lateral. Se deslizó por una rendija y corrió hacia la oscuridad de la noche. Tenía que encontrar al Padre Juan, porque era su última esperanza para salvarlas a todas. La oscuridad envolvía el convento de Santa Catalina. Los gritos furiosos de la multitud seguían resonando afuera, mezclándose con el silbido del viento que golpeaba las gruesas paredes de piedra. El miedo se extendía por cada rincón, pero en una esquina oculta, la hermana Ana huía. Apretaba con fuerza la carta de la Madre Superiora María contra su pecho, con el corazón latiendo a toda velocidad. Un solo error y la atraparía. Si eso sucedía, su última esperanza desaparecería. Logró salir por la puerta lateral y siguió el sendero que llevaba al pueblo más cercano, donde el Padre Juan solía frecuentar. Pero justo cuando cruzaba el umbral del convento, una voz sonó a su espalda. «¿A dónde crees que vas?». La hermana Ana se sobresaltó y se giró bajo la luz de la luna. Una silueta se recortaba con claridad. El Padre Vicente. El Padre Vicente era uno de los sacerdotes del consejo eclesiástico.
No era tan despiadado como Fernando, pero tampoco era alguien que se atreviera a desafiar su autoridad. Ana tragó saliva y trató de mantener la calma solo. «Necesito un poco de aire». Vicente entrecerró los ojos y se acercó un poco más a estas horas. Su voz sonaba llena de sospecha. «Creo que llevas algo contigo». Ana retrocedió un paso, aferrando con fuerza la carta entre sus manos. «Por favor, padre, no me detenga». Su voz era un ruego. Vicente suspiró y la miró fijamente por un momento. Su expresión ya no reflejaba duda, sino vacilación. «¿Vas a buscar al padre?» «Juan, cierto». Ana se quedó inmóvil. No podía negarlo después de un tenso silencio. «Vicente». Se giró de espaldas y murmuró con voz baja. «Vete». Ana se quedó atónita, pero no había tiempo para preguntas. Se inclinó en señal de agradecimiento y salió corriendo hacia la oscuridad de la noche en el convento. La Madre Superiora María estaba completamente aislada. Su habitación era vigilada. Día y noche, nadie podía acercarse a ella. Fernando quería silenciarla porque sabía que era la única que aún se atrevía a desafiarlo. El padre Alfonso, el más joven del consejo, logró colarse en su habitación en secreto. «Madre Superiora, Fernando ha convencido a casi todo el consejo. Si no ocurre un milagro, será destituida», susurró, con urgencia. María sintió, pero en sus ojos seguía ardiendo la determinación. «Confíe en la verdad, padre. Alfonso, la justicia aún no ha muerto». Alfonso frunció los labios como si quisiera decir algo más, pero finalmente se retiró en silencio. Al día siguiente, durante una asamblea pública en el convento, Fernando se dirigió a todas las monjas y sacerdotes con una acusación directa contra María. De pie en el estrado, su voz resonó con dureza. «La incompetencia de la Madre Superiora María ha llevado a este convento al caos. María fue obligada a situarse frente a todos, pero su postura se mantuvo firme y serena». «No creo que mis monjas hayan cometido pecado alguno», dijo con voz fuerte y segura. Fernando soltó una sonrisa helada. «Entonces, Madre María, ¿cómo explica los signos de embarazo?» María guardó silencio. No tenía pruebas, pero en su interior sabía que algo oscuro se escondía detrás de todo esto. Fernando no le dio oportunidad de responder. Si aún le queda algo de dignidad, continuó con voz firme: «Admita su fracaso y abandone el convento». Las monjas lloraban en silencio, pero ninguna se atrevió a hablar. Era evidente que Fernando ya casi había ganado. Dentro del convento algunas monjas comenzaron a dudar. La hermana Teresa susurró a la hermana Beatriz: «¿Y si el obispo Fernando tiene razón?» Beatriz la miró con incredulidad. «¿De qué estás hablando solo?» «Digo, si alguna de nosotras realmente cometió un error». Tal vez Beatriz le apretó la mano con fuerza. «Escúchame bien, no caigas en la trampa. Nosotras no somos culpables, pero la semilla de la duda ya había sido plantada en el convento». Fernando había logrado lo que quería. No necesitaba que las monjas confesaran, solo necesitaba que dudaran de sí mismas. 3 días después, el consejo eclesiástico tomó su decisión final. Las 12 monjas fueron condenadas a abandonar el convento con la prohibición de ser aceptadas en cualquier otra orden religiosa. «Serán expulsadas mañana», anunció Fernando. Algunas monjas rompieron en llanto, otras rezaban en silencio. Pero nadie podía cambiar lo que estaba por suceder. La Madre Superiora María cerró los ojos y susurró: «Señor, sálvanos». Pero el milagro no ocurrió. A 20 millas del convento, en un pequeño pueblo, el padre Juan leía la carta de la Madre Superiora. Al llegar a la última línea, su rostro se puso pálido. «Dios mío», murmuró frente a él. La hermana Ana temblaba. «¿Nos cree su voz?» Apenas era audible. Juan alzó la mirada. Sus ojos reflejaban una furia contenida. «Les creo». Se puso de pie con un brillo de determinación en su rostro. «Debemos salvarlas antes de que sea demasiado tarde». «Esa no». Mientras las monjas permanecían encerradas en sus habitaciones, las puertas del convento estaban aseguradas, y Fernando se deleitaba en su victoria. El padre Juan emprendió el viaje de regreso a Santa Catalina,
pero llegaría a tiempo antes de que ocurriera la tragedia. El amanecer en el convento de Santa Catalina no trajo la paz acostumbrada, por el contrario, anunciaba un desastre. Hoy era el día del juicio final. Las 2 monjas serían expulsadas del convento, sin posibilidad de regresar jamás, sin la protección de la iglesia y enfrentándose a la ira de la multitud. Enardecida, no tenían dónde ir. Nadie las protegería, y lo peor de todo, su honor había sido pisoteado sin remedio. Las campanas de la capilla sonaron, pero no para llamar a la oración, sino para marcar la ejecución simbólica de la dignidad de aquellas monjas inocentes. El obispo Fernando se situó frente a la entrada del convento, con las manos juntas, como un juez supremo observando a las acusadas con desprecio. Han traicionado a Dios, han traicionado a la Iglesia. Su voz retumbó en el silencio. Ahora es momento de que paguen por ello. La Madre Superiora María fue obligada a presenciarlo todo, a pesar de haber intentado por todos los medios detener la injusta sentencia. No podía creer que la Iglesia permitiera algo así. La hermana Beatriz lloraba desconsolada apretando los pliegues de su hábito. Nosotras no hemos hecho nada malo, déjenos defendernos, pero Fernando no. Escuchó, tuvieron la oportunidad de confesar, dijo con frialdad. Eligieron ser tercas, hizo un gesto con la mano. Las puertas del convento se abrieron afuera, la multitud ya esperaba apenas las monjas. Cruzaron el umbral. La furia estalló, traidoras. Dios las ha maldecido, largo de aquí. Las primeras piedras volaron por el aire. La hermana Inés se lanzó para proteger a la hermana Helena, pero una piedra le golpeó con fuerza el hombro, haciéndola caer de rodillas. La Madre Superiora María corrió hacia ellas, interponiéndose entre sus monjas y la multitud. Deténganse. Ellas son inocentes. Pero nadie escuchó. Un hombre les arrojó agua sucia. Una anciana que en otro tiempo veneraba el convento escupió al suelo con desprecio. Confíe en ustedes, pero solo eran unas mentirosas. La hermana Beatriz osaba, volviendo la mirada. Una última vez al convento. Lo habían perdido todo en medio del caos. Fern sonrió con satisfacción. Había ganado. Había eliminado a quienes representaban un obstáculo, reafirmado su poder y tomado el control total del convento. El padre Alfonso, el único que se había atrevido a desafiarlo, lo miraba con horror. «¿No siente vergüenza?», susurró Fernando. Lo miró de reojo y dejó escapar una sonrisa despectiva. «Vergüenza», repitió. «Acabo de salvar el honor de la iglesia». En medio de la desesperación, una figura apareció en la distancia. El padre. Juan había llegado. La hermana Ana, quien había arriesgado todo para llevarle la carta, se aferraba al umbral de la puerta con el corazón desbordante de esperanza, pero llegaba demasiado tarde para evitar la tragedia. Juan avanzó rápidamente hacia la multitud, pero los guardias de Fernando se interpusieron en su camino. «Debo hablar con el obispo inmediatamente», exigió, pero los soldados no se movieron. Juan fue detenido justo frente a la puerta, mientras las monjas inocentes eran arrojadas fuera del convento como si fueran criminales. Las 12 monjas fueron empujadas a la calle sin nadie que las protegiera. Fernando ordenó cerrar las puertas del convento como si quisiera borrar su existencia para siempre. La hermana Elena temblaba con la mirada llena de terror. «¿A dónde vamos a ir?». La Madre Superior, a María, le tomó la mano, con firmeza, aunque en su interior también se sentía perdida. «No lo sé, pero no las dejaré solas». Comenzaron a caminar bajo las miradas llenas de desprecio de los aldeanos. Aunque había sido bloqueado, Juan no se rindió. Fijó la vista en la puerta cerrada del convento y luego miró a los guardias. «Esto es un error». Su voz era baja pero llena de autoridad. Nadie respondió, pero algunos guardias comenzaron a dudar. Habían presenciado demasiada injusticia y en el fondo ya no creían completamente en Fernando. Juan se dio la vuelta y se alejó, pero sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. Tenía un plan. La Madre Superiora María y las monjas caminaron durante horas sin pronunciar una palabra. Cuando cayó la noche, encontraron un pequeño bosque. «A las afueras del pueblo dormiremos. Aquí esta noche», anunció María. La hermana Inés abrazó a la hermana
Elena ambas temblaban de frío. La hermana Beatriz miró hacia el cielo, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Lo habían perdido todo, pero aún se tenían las unas a las otras. Mientras tanto, en el convento, Fernando estaba seguro de que todo había terminado. Se sentó en su escritorio, sirvió una copa de vino y disfrutó de su victoria, pero no sabía que en solo unos días la verdad saldría a la luz, y sería aterradora. El viento helado soplaba a través del bosque, donde las 12 monjas se refugiaban. Se acurrucaba unas contra otras, encogidas bajo sus delgados hábitos, pero el frío de la noche no era nada. Comparado con el dolor y la humillación que sentían, la hermana Beatriz se frotó los brazos tratando de conservar el calor, pero su voz aún temblaba. «No podemos vivir así para siempre». La Madre Superiora María recorrió con la mirada a sus monjas, rostros que antes estaban llenos de fe, ahora reflejaban cansancio, miedo y desesperación. «Lo sé», respondió en voz baja pero con firmeza. «Encontraremos la verdad». Pero en su interior sabía que sin un milagro nunca tendrían la oportunidad de regresar al convento. Mientras tanto, en una pequeña iglesia en el pueblo vecino, el padre Juan hojeaba frenéticamente un viejo libro de medicina. Sus ojos escanean cada página. Con urgencia frente a él, la hermana Ana se retorcía las manos con nerviosismo. «¿Ha encontrado algo?». Juan no respondió de inmediato. Pasó otra página y de repente se detuvo sus ojos. Se abrieron de par en par. «Aquí está Ana». Se inclinó hacia adelante. «¿Qué ha encontrado?». Juan golpeó suavemente una línea en la página con su dedo. Todos los síntomas que presentaron las monjas no necesariamente indican embarazo. Ana se quedó boquiabierta. «Entonces, ¿qué significa eso?». Juan inhaló profundamente. Su voz se volvió grave. «Podrían ser el resultado de una hormona sintética». Ana se quedó helada, sintiendo como su corazón se detenía. «Por un instante está diciendo que alguien las envenenó deliberadamente». Juan asintió, lentamente. «Debemos examinar nuevamente las pruebas. Pero creo que esto es una conspiración». Esa misma noche, el padre Juan se reunió en secreto con un médico en quien confiaba, el doctor Emilio Garza, un hombre egro libre de la influencia de la iglesia. Emilio revisó nuevamente los síntomas de las monjas. Después de unos momentos de profunda reflexión, levantó la vista con gravedad. «Tenía razón, padre. Estas señales no corresponden a un embarazo natural». Juan sintió un escalofrío recorrer la espalda. «Es posible que…». Emilio asintió lentamente. «Si realizamos un análisis de sangre, podríamos encontrar pruebas, pero necesito una muestra de al menos una de las monjas en el bosque». La Madre Superiora María escuchó atentamente el relato del padre Juan, transmitido a través de la hermana Ana. Frunció el ceño sintiendo el peso de la incertidumbre. Si realmente habían sido envenenadas, ¿quién lo había hecho? ¿Y con qué propósito? Pero por ahora lo más importante era probar la verdad. «Yo», dijo María con firmeza. La hermana Inés abrió los ojos con sorpresa. «Usted». «Pero madre, ¿y si la atrapan? Si no lo hago, nunca podremos limpiar nuestro nombre». El padre Juan organizó en secreto la forma en que María podría llegar al pueblo. Bajo la protección de aldeanos que aún creían en la inocencia del convento, la envolvieron en una gruesa capa para ocultar su hábito antes de partir. María tomó las manos de sus monjas. «Recen por mí». La hermana Beatriz, con lágrimas en los ojos, la abrazó con fuerza. «Que Dios la proteja». María sintió y sin dudar se adentró en la oscuridad. Mientras tanto, en el convento, Fernando comenzaba a sospechar que alguien estaba actuando en las sombras. «Parece que aún queda alguien que se resiste a someterse». Clavó los ojos en el padre Alfonso, el único que se atrevía a desafiarlo. «¿Tienes algo que decirme?». Alfonso guardó silencio. Pero dentro de él una llama había comenzado a arder cuando María llegó a la casa de Emilio. Su corazón latía aceleradamente. El médico la observó con seriedad y le hizo un gesto. «Necesito tomar una muestra de su sangre». María sintió y extendió el brazo cuando la aguja perforó su piel.
Cerró los ojos y oró en silencio. Sabía que si los descubrían, no habría una segunda oportunidad de vuelta en el convento. Fernando comenzó a inquietarse. Encuentren a María. Ahora los soldados se dispersaron por todas partes buscándola. Pero cuando llegaron al bosque, ella ya se había marchado 3 días después. Los resultados. El análisis de sangre estuvieron listos. El padre Juan tomó el informe con las manos temblorosas. El doctor Emilio respiró hondo. Antes de hablar, su voz era grave. Ninguna de ellas está embarazada. La hermana Ana quedó boca abierta. Entonces, ¿qué causó esos síntomas? ¿Un compuesto hormonal introducido en sus cuerpos a través de la comida o el agua? Juan sintió que la sangre se le helaba. Alguien hizo esto a propósito, y sabían quién estaba detrás de todo. Cuando el padre Juan leyó los resultados, un pensamiento aterrador cruzó su mente. Levantó la vista y miró a la hermana Ana. Su voz se tornó sombría. Fernando manipuló todo esto para tomar el control del convento. Ana se quedó sin palabras. Hizo todo esto solo para derrocar a la Madre Superiora. Sintió sus ojos reflejaban rabia contenida. Ahora tenemos la prueba, pero debemos hacerla pública antes de que sea demasiado tarde. Mientras Juan se preparaba para regresar al convento, un aldeano irrumpió en la casa. Con urgencia lo están buscando. Juan se puso de pie de un salto afuera. Los jinetes de Fernando habían llegado rodeando el pueblo. El tiempo se agotaba. Los jinetes de Fernando habían rodeado la aldea. Desde la ventana de la habitación donde se encontraba el padre Juan, se podían ver claramente las antorchas, ardiendo en la oscuridad, reflejándose en las armaduras de los soldados. La hermana Ana temblaba aferrándose a los bordes de su hábito. Vinieron demasiado rápido. El padre Juan miró los resultados del análisis de sangre sobre la mesa, sintiendo un creciente sentido de urgencia. Tenemos que salir de aquí de inmediato. Si nos atrapan, la verdad será enterrada para siempre. El doctor Emilio asintió y rápidamente guardó los documentos en una bolsa de cuero. Puedo ayudarles a escapar por la parte trasera afuera. Una voz resonó imponente y fría. Abran la puerta. En nombre del obispo. Tenemos órdenes de registrar la casa. El tiempo se agotaba. El doctor Emilio los condujo hacia una pequeña puerta en la parte trasera de la casa. Este camino los sacará del pueblo y los llevará a través del bosque de pinos. Juan asintió con gratitud, pero antes de irse tomó la mano de Emilio. Debes marcharte de inmediato. Si sospechan de ti, no te perdonarán. Emilio frunció el ceño, pero sabía que el peligro era real. Me dirigiré al sur. Cuídense, padre. Ya no había más tiempo para hablar. Juan y la hermana Ana corrieron a través del jardín y desaparecieron en la oscuridad. Apenas lograron escapar cuando la puerta principal fue derribada. Los jinetes entraron a la casa con ojos llenos de sospecha. Doctor Emilio está ocultando a alguien. Emilio mantuvo la compostura. Aunque su corazón latía con fuerza, solo soy un médico. ¿Por qué el comandante? Entrecerró los ojos, pero no encontró rastro de Juan ni de Ana. Se habían marchado a tiempo. En los límites del bosque, la Madre Superiora María y las demás monjas aún se escondían. Nadie hablaba, solo el viento. El hado se filtraba entre las ramas, acompañando sus oraciones silenciosas. La hermana Beatriz, sentada junto a la hermana Elena, susurró: ¿Cuánto tiempo más? Más podremos sobrevivir. Huyendo, María no respondió de inmediato. Sabía que no podían vivir en las sombras para siempre, pero si regresaban los capturaran o algo peor. De repente se escucharon pasos en la distancia. Las monjas se pusieron de pie, listas para huir. Pero entonces una voz familiar rompió la tensión. Madre María, traigo noticias. La hermana Ana emergió de entre los árboles, seguida por el padre Juan. Estaban exhaustos, pero sus ojos brillaban con determinación. María corrió hacia Juan y le tomó las manos con fuerza. ¿Qué descubrieron? Juan no respondió de inmediato. En su lugar sacó de su bolsa los resultados del análisis de sangre. No, ¿estaban embarazadas las monjas? Abrieron los ojos con incredulidad. Pero entonces, ¿por qué tuvimos esos síntomas?
balbuceó la hermana Inés. Juan apretó el papel entre sus dedos, su voz se volvió grave. Alguien introdujo hormonas en su comida y agua. Esto fue un complot. Un silencio aterrador cayó sobre el grupo. La Madre María respiró hondo, intentando mantener la calma. Entonces, ¿quién fue? Juan la miró. Fijamente Fernando. Mientras tanto, en el convento de Santa Catalina, el obispo Fernando seguía seguro de su victoria. El padre Alfonso, a pesar de su miedo, decidió enfrentarlo una vez más. Ha ido demasiado lejos, su voz temblaba de ira. Ha destruido un convento entero por su propia ambición. Fernando soltó una carcajada fría. Eres un ingenuo, Alfonso. Esto no es ambición, es poder. Alfonso apretó los puños, pero sabía que sin pruebas no podía hacer nada contra él en el bosque. La Madre Superiora María tomó una decisión irrevocable. Debemos regresar. La hermana Elena palideció de miedo. Pero, ¿y si nos atrapan? María miró a su alrededor con la determinación reflejada en sus ojos. Tenemos pruebas si no hacemos nada. El mal. Triunfará el padre Juan. Asintió. Iré con usted, estaban listos para la batalla final. Tan pronto como María y Juan emergieron del bosque, un soldado de Fernando los avistó. Sus ojos se abrieron de par en par y sin perder un segundo giró su caballo y galopó de regreso al convento. Avisen al obispo. Han vuelto al día siguiente frente a las puertas de Santa. La tensión alcanzó su punto máximo. Fernando se encontraba en los escalones de la entrada, con las manos entrelazadas, observando con desdén a las monjas a las que había desterrado María. Avanzó con paso firme sin apartar la mirada de él. «Sé lo que hiciste, Fernando». El obispo alzó una ceja fingiendo indiferencia. «¿En serio? ¿Y cómo pretende probarlo?» Juan levantó momento del análisis de sangre. Su voz resonó en el silencio. «Tenemos pruebas». El murmullo creció entre la multitud, mientras los sacerdotes de alto rango intercambiaban miradas de desconcierto. Fernando sintió un escalofrío recorrer la espalda. Sabía que el juego había cambiado. El padre Alfonso, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Si es inocente, permita que el eclesiástico investigue la verdad. Fernando no dijo nada porque no tenía escapatoria. La oscuridad había envuelto el convento durante demasiado tiempo, pero ahora la luz comenzaba a filtrarse. El convento de Santa Catalina, alguna vez símbolo de santidad y devoción, ahora se encontraba en el ojo del huracán de la verdad y la justicia. La Madre Superiora María estaba de pie ante la puerta del convento enfrentándose al obispo Fernando, el hombre que la había exiliado junto a sus monjas. Pero esta vez no estaba sola en manos del padre. Juan estaba la prueba irrefutable. Tenemos los resultados de los análisis que demuestran que las monjas nunca estuvieron embarazadas. Su voz no firme fueron envenenadas con una hormona sintética. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Los sacerdotes de alto rango se miraban entre sí y la duda comenzó a sembrarse en sus corazones. El padre Alfonso tomó el documento de manos de Juan. Si esto es cierto, ¿quién las envenenó? Juan miró fijamente a Fernando. Usted ya conoce la respuesta. Obispo. Fernando. Pero Fernando no se rendía. Fácilmente soltó una risa fría llena de desprecio. Qué absurdo, están inventando una historia ridícula para justificar los pecados de estas monjas. La Madre María dio un paso adelante. Sus ojos brillaban como cuchillas afiladas. Si ellas son culpables, deje que un médico independiente las examine si no tiene nada que ocultar. ¿A qué le teme? Fernando se quedó sin palabras por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura y miró a los sacerdotes de alto rango. Esto es un circo. No podemos confiar en los resultados de un médico cualquiera. En ese momento, un hombre emergió de entre la multitud. Soy el doctor Emilio Garza. Fui yo quien analizó las muestras de sangre de las monjas, y juro ante Dios que son inocentes. Un murmullo de asombro recorrió la plaza. Las personas que antes habían lanzado piedras y maldiciones comenzaron a vacilar. Un hombre susurró: ¿y si nos
Equivocamos una anciana. Cubrió su rostro con las manos, su voz quebrada por el remordimiento. Las maldije. Maldije a mujeres inocentes. El padre Esteban, uno de los sacerdotes presentes, miró a Fernando con creciente sospecha. Su excelencia, si realmente no tiene nada que ocultar, permita que un comité médico independiente realice una nueva evaluación, Fernando. Apretó los puños, pero su rostro permaneció impasible. No tengo que probar nada. Entonces, ¿qué teme?, preguntó fríamente el padre. Juan Fernando no respondió. Sabía que la balanza se inclinaba en su contra. Justo en ese momento, una voz resonó desde la entrada del convento. «Puedo proporcionar más pruebas». Todos los presentes giraron la cabeza hacia la figura que emergía de las sombras. Un joven sacerdote dio un paso al frente. Era el padre Vicente Fernando. Abrió los ojos con incredulidad, como si no pudiera creer lo que veía. «Tú». Su voz salió en un gruñido. Vicente avanzó con determinación y levantó un pequeño cuaderno. «Este es el registro de un médico que trabajó con Fernando aquí. Se documenta claramente cómo él ordenó introducir hormonas en los alimentos del convento». Un escalofrío recorrió a la multitud. La Madre Superior, María, sintió su corazón latir con fuerza. Fernando dio un paso atrás. Su rostro, empalidecidas, se agrandaron al ver el sello oficial de la Iglesia. «Esto es auténtico». El impacto fue inmediato. Incluso los sacerdotes que antes apoyaban a Fernando no pudieron ocultar su asombro al darse cuenta de que todo se derrumbaba. Fernando comprendió que no podía quedarse más tiempo. Giró sobre sus talones y corrió hacia la puerta trasera del convento con la intención de escapar, pero ya era demasiado tarde. Los aldeanos que antes lo habían seguido ahora estaban furiosos. Un hombre se interpuso en su camino. No escapará tan fácilmente. Una multitud lo rodeó. Aquellos que alguna vez lo veneraron, ahora lo veían como un traidor. Una piedra voló hacia él, luego otra. Fernando cayó al suelo golpeado y abucheado. Los caballeros de la iglesia intentaron calmar la revuelta, pero ya era demasiado tarde. Fernando había perdido todo su poder. 2 días después, el Alto Consejo Eclesiástico convocó una reunión de emergencia ante decenas de sacerdotes de alto rango, frente a testigos, y bajo la mirada severa de la Madre Superiora María y sus monjas, el obispo Fernando fue sentenciado. «Has deshonrado a la Iglesia y traicionado tus votos sagrados». Fernando permaneció en silencio. «Se te despoja de todos tus títulos y se te expulsa de la Iglesia para siempre». Permaneció inmóvil, incapaz, dándole la espalda como si ya no existiera, cuando fue escoltado fuera del convento. Una extraña paz descendió sobre Santa Catalina. María alzó la mirada al cielo y susurró una oración de gratitud. Las monjas se abrazaron unas a otras. Lágrimas de alivio rodaban por sus mejillas. Por primera vez en semanas de miedo y desesperación, se sintieron verdaderamente protegidas, pero aún quedaba algo por hacer. El convento debía ser restaurado, y su honor completamente reivindicado. Su historia aún no había terminado. El obispo Fernando fue arrastrado fuera del convento de Santa Catalina. Su rostro reflejaba pánico y rabia. Jamás imaginó que caería en desgracia. De esta manera había servido a la Iglesia toda su vida. Pero ahora era repudiado, despojado de su rango y visto como un traidor afuera. La multitud había crecido, y los susurros se convirtieron en gritos. Un hombre señaló a Fernando con desprecio. «Nos engañaste a todos, una mujer». Sacudió la cabeza con lágrimas en los ojos. «Confiamos en ti». Pero solo eras un hombre corrupto. Las piedras comenzaron a volar en su dirección, tal como antes habían sido lanzadas contra las monjas inocentes. Fernando gritó desesperado. «Deténganse, soy un obispo. He servido a Dios». Pero ya nadie creía en él. Los caballeros de la Iglesia intervinieron, no para protegerlo, sino para sacarlo de ahí lo más rápido posible y erradicar su influencia por completo. Un sacerdote de alto rango leyó el veredicto final. «Obispo Fernando, se te despoja de todo rango eclesiástico
y se te prohíbe regresar a cualquier convento en todo el territorio. A partir de ahora ya no perteneces a la iglesia. Fernando se desplomó con los labios temblorosos. No, esto no puede ser, balbuceó Fernando. Pero esa era la verdad. O había perdido todo. Tan pronto como Fernando fue escoltado fuera del convento, las puertas de Santa Catalina se abrieron por primera vez en semanas libres de su control corrupto. La Madre Superior María se situó en la entrada, mirando a sus monjas, aquellas que habían sufrido humillación. Dolor e injusticia hoy finalmente habían sido reivindicadas. El padre Juan avanzó, su voz cálida pero llena de autoridad resonó en la plaza. Todas las monjas de Santa Catalina son inocentes, nunca rompieron sus votos. Hubo un silencio absoluto hasta que una persona aplaudió, una anciana, que alguna vez había maldecido a las monjas, rompió en llanto y cayó de rodillas ante la Madre María. Perdónanos, fuimos unos necios. María la miró. Luego dirigió su vista a la multitud. Antes de hablar con suavidad, la verdad ha triunfado, pero lo más importante es que todos aprendamos a perdonar. Las monjas se abrazaron unas a otras. Lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de sufrimiento, sino de alegría y liberación. Una semana después, el Alto Consejo Eclesiástico convocó una sesión especial para dictar la sentencia final de Fernando en la ciudad más cercana donde se encontraba la sede del tribunal eclesiástico. Se celebró un juicio secreto. Los sacerdotes de alto rango que alguna vez estuvieron junto a Fernando ahora le daban la espalda. Un cardenal habló con voz grave. Has abusado de tu poder para perseguir a inocentes, deshonrar a la iglesia y sembrar el caos en la comunidad. Fernando no tenía fuerzas para responder, no podía huir ni negar la verdad. Se dictó la sentencia final. Fernando fue expulsado permanentemente del clero, se le despojaron de todos sus bienes y privilegios, fue exiliado a un monasterio remoto, donde pasaría el resto de su vida en sin poder ni honor, cuando la sentencia fue leída. Fernando bajó la cabeza. Sabía que su vida había terminado. Ya no era un obispo poderoso, sino solo un hombre, derrotado y miserable. Mientras tanto, en Santa Catalina todo había cambiado. La Madre Superiora María entró en el gran salón donde las monjas se alineaban con los ojos llenos de respeto y amor. La hermana Beatriz corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Hemos vuelto, María. Sonrió por primera vez en semanas, sentía verdadera paz. Dios nunca nos abandonó, el Padre. Juan, de pie junto a ella, asintió. La verdad siempre encuentra su camino. Los aldeanos que alguna vez condenaron el convento, ahora regresaban con humildad, iban a confesarse, a rezar, pero sobre todo a pedir. Un grupo de mujeres llevó flores y las colocó en la entrada del convento como símbolo de arrepentimiento. Un hombre se acercó a María y le dijo, si no fuera por usted, la verdad nunca habría salido a la luz. Usted es la luz que nos guió a todos. María sonrió, pero sabía que esta victoria no era solo suya. Era de todos aquellos que habían luchado por la justicia. No pasó mucho tiempo antes de que el conv fuera completamente reformado. Se ajustaron las reglas para garantizar que nadie pudiera manipularlo. Nuevamente, se nombraron sacerdotes íntegros para supervisar con justicia a las monjas, que habían sido desterradas. Fueron recibidas de vuelta con todos los honores. Y, sobre todo, el convento de Santa Catalina dejó de ser un lugar de miedo y se convirtió en un símbolo de justicia y perseverancia. María miró hacia el cielo y susurró una última oración. Hemos vuelto a casa 3 meses después de que se hiciera justicia. Santa Catalina había renacido de ser un lugar sumido en la oscuridad, el miedo y la opresión. Ahora era un emblema de verdad y determinación. Las monjas regresaron a su vida cotidiana, pero ninguna de ellas olvidaría jamás la pesadilla que habían vivido ese día. Se celebró una ceremonia especial en el convento, atrayendo a cientos de personas de todas partes. Era una misa de acción de gracias para dar
La bienvenida a las monjas de regreso para proclamar que la justicia había prevalecido y para asegurar que nunca más se repetirían los errores del pasado. La Madre Superiora María se encontraba de pie, frente al altar vestida con su hábito más solemne. Sus manos temblaban levemente mientras contemplaba la multitud reunida ante ella. Sacerdotes de alto rango aldean y las monjas que una vez fueron expulsadas. Injustamente todos estaban allí. El padre Juan dio un paso adelante. Su voz resonó en toda la iglesia. Hoy estamos aquí para dar gracias a Dios por guiarnos hacia la verdad, un sonoro amén. Recorrió la multitud. Juan miró a la Madre María. Su mirada reflejaba respeto profundo. Si no fuera por su valentía, tal vez ninguno de nosotros estaríamos aquí. Hoy un aplauso estalló en la iglesia, pero María simplemente sonrió con humildad. Fue nuestra fe la que sacó la verdad a la luz. Luego miró a sus monjas, aquellas que habían sido tratadas como criminales, pero que ahora estaban de pie firmes y con la cabeza en alto, tras la expulsión de Fernando. La iglesia implementó reformas significativas, se creó un nuevo consejo de supervisión para evitar que alguien volviera a abusar del poder, como lo hizo Fernando. Sacerdotes íntegros, como el padre Juan, el padre Alfonso y el padre Vicente, fueron asignados para proteger el convento. Las monjas ahora tenían más autonomía y ya no estaban bajo un control opresivo, pero lo más importante de todo, su honor había sido restaurado por completo. No todos tenían el valor de enfrentar los errores del pasado, pero ese día algunos lo hicieron. La mujer que había lanzado ped a las monjas avanzó con los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló y su voz se quebró. «Por favor, perdónnenos». La hermana Beatriz la miró recordando aquel día aterrador en que ella y sus hermanas fueron expulsadas y humilladas. Mordió su labio. Luego miró a la Madre Superiora, esperando una respuesta. María avanzó y colocó una mano en el hombro de la mujer. «Dios nos enseña a perdonar. Aprendamos de nuestros errores y no permitamos que el mal vuelva a llenar nuestros corazones». La mujer sollozó, mientras los demás inclinaban la cabeza en señal de arrepentimiento. La historia de la resistencia de las monjas de Santa Catalina se extendió por toda España. Personas de otras regiones comenzaron a visitar el convento, buscando conocer la verdad, aprender sobre la valentía y la justicia. El convento ya no era solo un lugar de retiro religioso, se convirtió en un faro de luz donde las personas podían orar, encontrar esperanza y justicia. Con el apoyo de la iglesia, se tomó una medida sin precedentes. Las monjas que fueron expulsadas injustamente no solo fueron reincorporadas, sino también recompensadas. Se hizo un reconocimiento público de su inocencia. Se les permitió continuar su servicio a Dios sin miedo ni represión. Monjas más frágiles, como la hermana Elena, recibieron apoyo emocional y físico. Después de meses de sufrimiento, la Madre María estableció un ala especial en el convento para ayudar a mujeres oprimidas, ofreciéndoles un refugio seguro. Lo que una vez parecía una ruina, ahora se había convertido en una fortaleza inquebrantable. Aunque nadie hablaba de Fernando abiertamente, su destino era conocido en un monasterio remoto. En las frías montañas vivía en total soledad. Ya no tenía poder ni respeto. No era más que un hombre caído en desgracia. Cada día se despertaba sin más compañía que sus recuerdos de un pasado glorioso, que ahora era solo una pesadilla. Lo había perdido todo y nadie más se preocupaba por él. Mientras tanto, en Santa Catalina la vida seguía adelante. El sol se ponía sobre el convento, tiñendo sus antiguas murallas de una naranjada resplandeciente. Las monjas rezaban juntas, ya sin lágrimas de angustia ni miedo, solo gratitud. La Madre María alzó la vista al cielo, sintiendo su corazón en paz, como nunca antes hemos superado todo. El Padre Juan se acercó y asintió con solemnidad. Y Santa Catalina será para siempre un símbolo de justicia. Se miraron con mutua comprensión. Sabían que su lucha no solo había sido por el convento, sino por la verdad, la rectitud y la resistencia ante la injusticia. El cielo se oscurecía, pero esta vez no era la sombra del miedo,
sino la paz. Después de una batalla justa, Santa Catalina había renacido y la justicia había triunfado. La historia del convento de Santa Catalina es un testimonio de que la verdad y la justicia siempre prevalecen sin importar cuán difíciles sean las pruebas. Nos enseña que la fe, el coraje y la unidad pueden ayudar a superar cualquier opresión y manipulación. También es un recordatorio del peligro del abuso de poder y de que aquellos que actúan con maldad siempre enfrentarán las consecuencias. Finalmente nos muestra la fuerza del perdón, que nos permite avanzar hacia un futuro iluminado por la... Gracias por escuchar nuestra historia, relatos inspiradores y llenos de fortaleza que nos transmiten fuerzas para seguir adelante. Que Dios los bendiga.